a pasar este video de salud comunitaria del Perú ya. El videito. Para mí la vida casi ya no tenía sentido. Vivía como zombie, caminaba, me pasaban la voz. Tuve una vida muy terrible. Orlando, un serigrafista de profesión, pasó por un periodo sombrío en su vida. Primero falleció un hermano muy cercano que vive acá en Lima y después tuve una separación de mi esposa. No podía yo soportar tanto dolor. Él no lo sabía, pero estaba pasando por una fuerte depresión. Yo me sentía muy mal porque yo no dormía. Máximo dormía 1 hora, 2 horas y me dolía mucho la cabeza. Bienvenidos al Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria. Atendemos 4 unidades de atención y entre ellos está correspondido lo que es ansiedad, depresión, consumo de sustancias, adicciones, patologías. Como soy vecino, yo pasaba, pero no me daba cuenta que era un centro de salud para personas que están pasando problemas emocionales. Lo que más me interesó fue la atención, como si fuera una atención familiar. Tenemos servicio de adultos, servicio de niños y adolescentes, servicio de adicciones y tenemos el servicio de participación comunitaria que se encarga de hacer el enlace con los tejidos en red de nuestra comunidad. A nivel nacional existen al menos 103 centros de salud mental comunitarios que cuentan con equipos multidisciplinarios para ayudar a personas con problemas de salud mental y emocional. Esto es parte del plan de continuidad de cuidados, es decir, los acompañamos desde sus domicilios para trabajar junto a sus familiares para su inserción en la comunidad. Inicié ahí mi tratamiento. Me derivaron a psicología, después a psiquiatría. Me sentí muy bien con el tratamiento y todo. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno chicos, como pudieron ver, este es un video de un centro de salud comunitaria del Perú. ¿Qué les pareció la historia? A ver, cuéntenme. A ver, Carlos Alberto, ¿qué le pareció la historia? Cuénteme qué piensa de lo que nos contaba. A ver, Elisa. A ver, ya Carlos lo escucho, a ver. Yo creo que la persona, digamos, estaba pasando por un muy mal momento y a veces, digamos, no tenemos con quién hablar o cosas así, digamos, quién nos ayuda. Y los centros, digamos, juegan un papel importante en ese tema, digamos, para poder ayudar a las personas y que se rehabiliten, digamos. Ya. Elisa, ¿qué me dice usted? ¿Qué le pareció el video? ¿Qué logró ver? Me pareció súper interesante que el servicio mental sea gratuito porque tiene un costo muy elevado aquí en Bolivia principalmente. Es muy caro y tener acceso para muchas personas es algo muy importante. Perfecto. Me gustó harto ver la historia de superación de ese señor porque Sí, se veía que se lo había recuperado, ¿no? Exacto. Sí, se veía súper bien, hasta estaba sonriendo. Sí. Erika, Andrea, ¿usted qué piensa? ¿Cómo le pareció? ¿Qué logró entender? Cuando tengan mal su audio, chicos, me lo pueden escribir en chat porque sé que algunas veces la conexión falla o no me pueden escuchar a mí o no pueden conectarlo su audio. ¿Ya? Juan Daniel, ¿usted qué piensa? Disculpe, doctora. Del video que vimos ahorita, ¿qué piensa? ¿Qué le pareció? Va a disculpar, justo me levanté a medio video. Solo vi la Ya. mitad.
Ya, de la mitad que vio, qué pudo observar, qué pudo ver, del poquito que vio? Del peruano ese. Es que la verdad me lo... Ya, sí, era en Perú, un centro comunitario en Perú, que les dije que íbamos a ver distintos tipos de servicios de salud mental. Pero bueno, pasemos a ver a Marianelli. No me acuerdo, nunca me acuerdo si es Aneli o Aneli. Sí, doctora. ¿Es Aneli o Aneli? Disculpe, siempre tenía esa Anneli. curiosidad. Aneli, bueno, Sí. Aneli, dígame usted qué piensa del video, qué le pareció. Yo creo que más allá de que uno se encuentre bien o aparente encontrarse bien ante los ojos de las demás personas, siempre tenemos algún tipo de dificultades emocionales y podemos estar pasando por diferentes momentos en nuestra vida que pueden afectarnos emocionalmente, pero no queremos aceptar la situación y eso se refleja mediante insomnios como el señor o con dolores de cabeza intermitentes. Entonces yo creo que siempre es bueno buscar ayuda, no necesariamente en un centro de salud mental, sino buscar la forma de que tal vez alguien te escuche y te pueda dar su punto de vista o su opinión. Me parece muy bien, Aneli, lo que tocó, porque, como dice, algunas veces no lo mostramos tal cual como tristeza, ¿no? Algunas veces lo tratamos de ocultar, pero se va mostrando en el sueño, ¿no? Con trastornos del sueño, otras veces con dolores de cabeza, otras veces dolores de cuerpo, cuando tenemos mucho estrés en medicina, ¿no? Entonces, como dice Aneli, tener una red de apoyo, ¿no? Ya sea en la familia o en los amigos, es súper importante para la salud mental. Usted, María René, ¿qué logró ver del video? ¿Qué le pareció? Cuénteme. María René Salvatierra. Doctora, buenos días. Buen día. El plan que tiene de salud comunitaria me parece muy bueno porque no solo tratan, digamos, al paciente en sí, sino que buscan a su familia, más que todo. Es más personalizada la atención. Ya, buenísimo. Gracias, María René. Usted, Nadia Camila. Buen día, doctora. Buen día. Bueno, igual que Lisa, yo logré observar lo principal que era que la atención de salud mental era gratuita y me pareció bastante interesante. Por lo mismo que acá uno es hasta mal visto que uno vaya a un psicólogo o lo que sea y allá lo hacen ver como si fuera algo bueno y por eso me imagino que lo ponen gratuito. Y se vio bastante la base del señor desde que, me imagino, obviamente no se mostró imágenes en su inicio, pero me imagino que habrá estado devastado como él dice y se ve que le ayudaron mucho a progresar. Se nota, ¿no? Que cuando él nos habla de su historia, llega, ¿no? A mostrar esa, como un poquito de tristeza, ¿no? Recordar, pero después se lo ve, ¿no? Cómo lo supera, ya se siente feliz, ¿no? Y tranquilo, y además que siente orgullo de hablar de ese centro, ¿no? Se lo ve que no es como que, ay, no, yo estuve ahí, lo quiero ocultar. Todo lo contrario, él se siente familiarizado, se siente como que está en su casa, ¿no? Y creo que es uno de los mayores aportes. En Perú ha funcionado mucho, lo han hecho muy bien. Es uno de los lugares, porque no es el único lugar que ha hecho centro de salud comunitaria. Brasil es otro lugar que después vamos a mostrar, pero Perú lo ha hecho muy bien, ha logrado hacerlo funcionar y que sea aceptado positivamente por su comunidad, porque realmente cuando hablamos con los peruanos, ellos realmente lo toman como algo positivo, como ustedes ven, y realmente ha funcionado, lo han logrado socializar, sensibilizar a la comunidad, hacer de que llegue realmente, que esté en distintas áreas, que no esté centralizado, no solo en las ciudades, porque ahí estábamos viendo de que hay 103, ¿no? Decía más o menos, ¿no? Es como una propaganda del Ministerio del Perú, pero realmente existen y funcionan y tienen un servicio interdisciplinario, como lo veíamos ahí, y no van, digamos, a que los hospitalicen, ¿no? En realidad lo que muestran es que van a ayudarle a la persona, digamos, a hacer su tratamiento, que vuelvan a su casa, que hagan cosas en el día, ¿no? Entonces es súper interesante porque se ve otra forma, como una comunidad terapéutica que también ayuda, y se habla de la reinserción social. Ahorita yo les voy a compartir este,
otra parte de lo que es el modelo de atención en Perú, más o menos cómo funcionan las divisiones y la atención en Perú y lo que ellos trataron de hacer. Venga, les voy a dar compartir. Acá está. Pueden ver, ¿no? Sí, doctora, se ve. Lo voy a tratar de ir bajando a poquito. Aquí me da para inscribirme porque creo que hay un congreso. ¿Cómo? Ah, ya. Voy a bajar un poquito, pero un ratito que no me está queriendo bajar. Hasta lo tengo que dar. Chao. Acá está el nuevo modelo de atención en salud mental. Aquí creo que hay un video. Voy a ver si lo agrandamos. Solo que creo que no le puse el incluir audio, o sea que le voy a poner para que lo veamos. Pero creo que es de un congreso, sí, el Congreso Nacional de Salud. El nuevo modelo de atención mental en Perú prioriza la reinserción laboral, social y familiar del paciente. Esto es súper importante, ¿no? Porque no estamos tratando de aislar a la persona y que esta persona esté encerrada en una prisión como habíamos visto, ¿no? Es todo lo contrario. Nosotros queremos que esta persona sea una persona que trabaje, que viva, que supere su problema y se reinserte familiar, social y laboralmente en vez de recurrir a la internación, ¿no? O sea, se evita en lo posible, a menos que sea algo de emergencia, la internación, ¿no es cierto? Pero se ve si se puede tratar al paciente de otra forma. El nuevo enfoque que adoptó el modelo de atención para la salud mental que prioriza la reinserción laboral, social y familiar del paciente en vez de recurrir a la internación del mismo, el cambio arroja balances positivos mostrando eficacia y calidad en el nuevo sistema. La base en este modelo consiste en la implementación de centros de salud mentales comunitarios, CSMC, donde los pacientes cuentan con servicios ambulatorios especializados en niños, adolescentes y adultos, así como servicios enfocados en adicciones, promulgando la participación social y comunitaria. Estos centros fueron ubicados en zonas rurales y urbanas, buscando la recuperación, rehabilitación y reinserción de los pacientes. Hasta la fecha se crearon 133, escuché mal, yo escuché 103, son 133 centros de salud mental comunitaria y se espera construir otros 50 más que ya están aprobados presupuestalmente por el gobierno. Con la creación de estos centros es más fácil llevar los servicios de salud mental desde los hospitales psiquiátricos a una comunidad particular. La red comunitaria, entonces con todos estos centros y los hospitales ya pueden hacer pues una red mucho más completa, ¿no? Entonces la red comunitaria para la salud mental, dice. Los usuarios y sus familias participan como socios, incluso los usuarios han creado asociaciones a modo de redes de apoyo. El soporte familiar en el proceso hace que no sea necesaria una internación, que muchas veces resulta en una experiencia traumática para el paciente por ser alejado de su familia. No obstante, las autoridades de salud del país afirman que son necesarios 280 centros de salud mental comunitaria para una cobertura total de la población. O sea, eso les falta abarcar todavía, según lo que ellos han hecho en estadística. Hogares protegidos. Sin embargo, el modelo no elimina completamente el modelo de internación psiquiátrica. Para esto se crearon hogares protegidos, que son casas financiadas por el Estado, donde viven máximo 8 personas que han tenido o tienen una enfermedad mental severa, pero están estables y medicados. Los pacientes que están internados en estas casas son aquellos que necesitan continuar con su rehabilitación, pero no cuentan con el apoyo familiar necesario para tomar el tratamiento en el centro de salud mental comunitario. Actualmente en el país existen 16 de estos hogares, aunque se espera que para finales de 2020 existen 40. Inserción laboral de los pacientes. Se ha demostrado que el trabajo en pacientes con enfermedades mentales mejora su pronóstico. El trabajo es percibido como una fuente de estabilidad financiera, pero también dignifica y desestigmatiza a esta población. Según el psiquiatra Humberto Castillo Martel, director del Centro de Investigación en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, las personas que estaban internadas en hospitales psiquiátricos y pasaron a hogares protegidos o centros de salud mental comunitaria demostraron una mejoría a las pocas semanas del cambio, volviéndose más autónomas. A pesar de ello,
Hay un camino largo para conseguir la reinserción de todos los pacientes, ya que es un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, para que los resultados de este cambio se puedan empezar a evidenciar a finales de este año. Finalmente, es oportuno recordar que este cambio al sistema de atención en salud mental obedece al Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Comunitaria desde el 2018, como ustedes ven acá, al 2021. O sea que todavía falta el año, ¿no?, que ellos siguen implementando más de este servicio. Proyecto al que se invirtieron 320 millones de soles para su implementación, soles en la moneda peruana. Bueno, vamos a volver. Acá, como ustedes ven, ha habido una gran inversión para este sistema, pero como recalcaban sus compañeros, muchos de acá, lo importante está de que estas personas se evalúa, se hace como un triaje de las personas que pueden pagar más o menos su tratamiento, las personas que no tienen familia, que no tienen ningún tipo de posibilidad, los meten a hogares protegidos, ¿no?, que ya han creado unos 16, pero que quieren crear unos 40 más por lo menos, y de estos centros comunitarios quieren crear unos 280 más. ¿Por qué? Porque llegan a más lugares, ¿no es cierto? Y miren ustedes la diferencia del objetivo, ¿no? Como el objetivo, la misión, visión de algo, te cambia totalmente. Ellos hacen todo lo posible para que las personas tengan una rehabilitación y reinserción social y que no dejen su familia, que no dejen su trabajo y que no dejen lo social. Y se ha visto que esto tiene un porcentaje mucho mayor. Ya se venía hablando de esto mucho, de que el hecho de que cuando en salud mental, han habido muchas reuniones de salud mental, ¿no? Hubo una muy importante en el 95 en Caracas, ¿no? Y desde ahí se empezó a hablar, que se las voy a ir mostrando más adelante, puede ser un poquito de salud mental, de que se hablaba de que el hecho de las internaciones estas que eran como prisiones casi, o sea que era una persona entraba y no salía más o salía en 10 a 15 años, quitaba muchas cosas desde los derechos de las personas, cómo se los trataba, y desde el mismo hecho de que estar internado en un ambiente lejos de lo social, inclusive disminuía las habilidades sociales de la persona. Entonces se empezó a hablar de esto, ¿no? Este sistema de reclusión le hace bien o estamos creando algunas de las cosas que nosotros llamamos deterioro, ¿no?, cognitivo social. Es propio, gracias, es propio de la enfermedad mental, o es que nosotros estamos contribuyendo con nuestro sistema a que haya algunas cosas que nosotros le agregamos, ¿no? Entonces se empezó a estudiar y empezaron a surgir distintas teorías, distintos modelos, y como ven ustedes, ya en España igual también se aplican los servicios de salud mental comunitarios, ¿no? Se trata de descentralizar, de que hayan hospitales psiquiátricos evidentemente para consulta y para internación, y centros de salud, pero que existan este tipo de lugares donde haya internaciones de día. Se empezó primero con lugares con solo internaciones de día, pero ahí se empezó a buscar lugares que sean comunitarios, ¿no?, que vayan a las comunidades, que la persona no tenga que viajar, digamos, porque aquí, por ejemplo, en Bolivia pasa de que antes las personas teníamos que viajar a Sucre, digamos, ¿no?, las que teníamos un problema de salud mental o teníamos un familiar, y todo era en Sucre. Después se cambió que ya había en cada departamento. No en todos los departamentos están tan completos todavía, ni tienen muchos psiquiatras, ni siquiera, o psicólogos, ¿no?, ni llega toda la medicación. Aquí todavía nos falla mucho el hecho de que no nos llega toda la medicación es cara, los servicios son caros, los psiquiatras y los psicólogos lo venimos diciendo, ¿no? Pero sigue estigmatizado, sigue siendo algo muy malo, digamos, ¿no? En vez de ver qué podemos hacer, esto pasa, ¿no? Esto está ocurriendo, ¿no? Y esto hace además de que se pierda dinero, ¿no?, en el Estado. Entonces, si invertimos en esto, va a hacer que estas personas puedan trabajar. Sí hay una inversión, pero esta inversión es en recursos humanos, y este hecho hace de que estas personas no las discapacitemos sin observar bien si realmente deben ser discapacitadas, ¿no? Que eso es lo que pasaba, ¿no? Sin querer las discapacitamos. Quiero mostrarles un poquito también, creo que espérenme, es de Panamá, ¿no? Hay uno que es de Brasil, no sé si cuál es. Este es de Andalucía. Quiero mostrarles el de Brasil. Este.
ahorita se lo voy a mostrar. Bueno, como ustedes ven, en distintos lugares de Latinoamérica y del mundo en realidad, se han ido cambiando las cosas, ¿no? Esto es 25 años después de Caracas, porque en Caracas fue un punto cúlmine, porque todos los países se reunieron en Caracas y hablaron de estos temas, de los derechos humanos, de la salud mental, ¿no? Y empezaron a ver los cambios, ¿no? La reforma de la atención en salud mental, avances, obstáculos y amenazas. Esto es de Federal de Río de Janeiro. Esto habla de las reformas que se hicieron en Brasil. 25 años de la Declaración de Caracas, una perspectiva de generación. La situación de las políticas públicas en Latinoamérica en 1990 y después, porque ahí fue que vino la Declaración de Caracas, ¿no? Primero, redemocratización, disminución de la pobreza, acceso a la educación, incremento del empleo después del ajuste del año 90, derechos de niños y adolescentes en Brasil, política universal de salud, porque en Brasil ustedes saben que existe el Seguro Universal de Salud, el SUS. En el 90, el hospital psiquiátrico con centenas de camas de internación de larga distancia eran el centro del sistema de atención, como pasa acá, ¿no? Con el 96% del presupuesto no se hablaba de salud mental, pero de psiquiatría. Profesionales como psicólogos eran muy raros en el sistema público de atención. Y la atención primaria no se encargaba de tareas de salud mental en Brasil. La APS misma era residual con acciones de prevención. El cambio de la atención en salud mental como un desafío civilizatorio, dice la intervención en la cultura, el sistema de justicia y derechos, en el imaginario social acerca de la locura, la implantación de servicios comunitarios como un desafío político, teórico, técnico, pedagógico, la nueva generación de trabajadores sociales, ejemplo, la interiorización de los centros de atención psicosocial, y 4, salud mental, ciudadanía, salud pública y el diálogo con los modelos de conocimiento. Y aquí tuvieron desafíos de salir de las instituciones, ¿no? Hacia el mundo, de salir hacia la comunidad. Las estrategias útiles fue el programa de vuelta a su casa de Brasil, los obstáculos clínicos gerenciales, hogares protegidos como en Perú y otros, la amenaza de la institucionalización, es decir, de crear instituciones pero que sean parecidas, digamos. 1, incremento de las internaciones contra la voluntad, ¿no? Que eso es lo que tratamos de que no pase. 2, las internaciones de instituciones cerradas para usuarios de alcohol y otras drogas. Y 3, el sistema socioeducativo para jóvenes. Ahí se debe haber pasado mal. Los servicios comunitarios de salud mental, que en Brasil se llaman CAPS, eso me había olvidado, la otra vez se los quería decir, en Brasil se llaman CAPS estos sistemas de salud comunitarios. La crisis de financiación y gestión del sistema público SUS, porque sí, hubo una gran crisis monetaria en Brasil y le afectó mucho al sistema de salud. La formación de los profesionales. ¿Qué dicen los familiares acerca de los CAPS? Familiares como parceros del cuidado y evaluadores de los servicios, monitoreo y evaluación. Como todo al principio, puede tener sus pros y sus contras, y al principio, claro, tuvieron sus críticas. No sé si hay aquí algún brasilero, pero alguna vez me hablaron, ¿no? Que algunos funcionaban, otros no, que les faltaba organización. Y como todo nuevo pasa así, ¿no? Aquí están con los pacientes con sus familiares, ¿no? En el cuidado, modelos de trabajo compartido entre los servicios comunitarios y las APS, el desafío de la acción en territorio y con los intersectores, los trastornos mentales menores como desafío, como estábamos hablando hace un momento, que hay trastornos mentales que son menores, pero que no dejan de ser un desafío, ¿no? Y el contexto de violencia como barrera de acceso. Ustedes saben que en Brasil hay lugares que ya no se les puede llamar favela, ¿no? Son barrios nomás, pero que antes le llamaban favelas por el hecho de que eran zonas que eran muy peligrosas, ¿no? Que se las han visto en algunas películas, no sé si ustedes las han visto, y que no entra ni la policía en algunos de estos. Ahora mucho menos un centro de salud comunitario, ¿no? Pero tenían que romper esa barrera, ¿no? Porque si ellos querían un sistema de salud se tiene que romper, entonces tuvo que hacerse enseñanza, ¿no? Desde el colegio, desde el pregrado, de medicina, psicología, enfermería, participación de usuarios y familiares en el proceso de formación e investigación,
No tendrían que haber usuarios, tendrían que haber los tutores, los mentores, ¿no? La hegemonía del modelo biomédico en la producción y difusión, porque no solamente puede haber se necesitan médicos, se necesitan enfermeras, formadas en salud mental, se necesitan psicólogos, se necesitan visitadores sociales, ¿no? Se necesitan muchas cosas, ¿no? Las estructuras, los límites estructurales para la investigación en atención psicosocial. Bueno, eso es, en fin, lo más importante, pero como ustedes ven, en cada sector se tuvo su dificultad. En Brasil se tuvo la dificultad de que habían zonas que tenían violencia, ¿no? A las que los mismos policías no podían entrar, entonces tuvieron que entrar primero con educación, con sensibilización, ¿no? A la comunidad para que entiendan que si se quería entrar era para ayudar, no para ser como que ser sus enemigos de ellos, ¿no? Se quería dar una atención para que ellos reciban salud y atención adecuada, ¿no? Entonces esta fue una de las grandes barreras, ¿no? Pero de a poco han ido avanzando, ¿no? Y sigue en proceso ese cambio. Ahora, si yo les pregunto, hemos visto en Perú cómo se da y en Brasil, ¿qué ustedes creerían que serían las barreras aquí en Bolivia para que se puedan hacer estos servicios comunitarios? A ver, no sé si quieren hacerlo voluntariamente. ¿Qué creen a ustedes que sería una barrera para que logremos esto aquí en Bolivia, ¿no? Descentralizar, de que nos enfoquemos en la reinserción, en los servicios comunitarios. ¿Cuál creen que es la gran barrera para que se haga esto? ¿Creen que es de los médicos? ¿Creen que es de la gente? ¿Cuál creen ustedes que es la barrera principal? Viendo toda la situación que estamos, ¿no? Que estamos en una crisis en medicina, en salud. Y sí, Ada, dígame. Yo creo, doctora, que es más la barrera, es una de las principales son los gobiernos que nunca ninguno supo darle la importancia que merece y no dan ese dinero o esos montos económicos para poder levantar o para poder ayudar a la infraestructura, a la alimentación y demás. Ya, y esto es importante, ¿no? Más que ahora ustedes ven el pequeño, o sea, por decirlo, para ya no decir otra cosa, el porcentaje que se recibe todo salud en Bolivia y que estamos pidiendo el 10%, ¿no? Los médicos ahora con esta crisis, siempre estuvimos en crisis, ya lo habíamos dicho, ya no vivíamos en paro, vivimos en paro, no es ajeno a nadie esta situación. O sea, no es que el coronavirus vino y nos colapsó el sistema de salud ya estaba colapsado. Yo les diría que más bien hemos reaccionado bien en comparación con otros países con el sistema de salud colapsado que tenemos, porque podría haber sido peor. No es una burla, es que más bien yo rezo todos los días porque no empeore, porque realmente el sistema de salud como está en crisis y ya estaba antes del coronavirus. Entonces, el hecho de luchar porque haya un 10% en toda salud es súper importante, ¿no? Y de luchar que hayan que los centros de salud sean más complejos, ¿no? Que no sean tan simples como lo son ahorita, porque la gente tiene razón al irse directo a los hospitales y pedir atención y que les digan, no, pero es que tiene que ir primero a su centro de salud, pero el centro de salud necesita, ¿no? O sea, le falta más, ¿no? Los centros de salud tienen que tener más cosas, tienen que ser replanteados realmente desde salud mental y otras cosas. Los centros tienen tan pocas cosas que la gente se desespera y se va al hospital en emergencias, ¿no? Y los tienen, ustedes han visto a vueltas y a vueltas y a vueltas. ¿Y qué tiene que pasar? Que evidentemente se tienen que haber más hospitales y los centros de salud tienen que ser más complejos, ¿no? Entonces se tiene que volver a reestructurar la salud en general, digamos, ¿no? Desde la salud mental hasta los centros de salud, ¿no? Tienen que ser más completos, más interdisciplinarios, para que la gente no tenga que andar de lugar en lugar. No es que la gente por gusto se quiera venir desde Tangamandapio hasta el hospital japonés, ¿no es cierto? Es porque o sea, tienen emergencias que necesitan y en la desesperación, o sea, yo me pongo a pensar en la desesperación si ustedes ven que su hijo tiene un accidente grave o algo así, digamos, no vas a ir primero rondando a preguntar a dónde está el centro de salud, dónde está te vas a ir pues al hospital, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer el verdadero replanteamiento de nuestro sistema de salud,
de los centros de salud, de que hayan más centros comunitarios, que estos centros sean más completos, en todo sentido, y de que la salud tenga un nivel más comunitario y nos llegue económicamente en medicación y que haya un sistema multidisciplinario para la comunidad, ¿no? No que la comunidad tenga que volar tanto, porque algunas veces tienen que venirse hasta en helicóptero, en avioneta, ¿no? Que algunas veces hasta se han caído lastimosamente las avionetas y todas esas cosas, ustedes saben qué pasa, ¿no? Que ustedes vieron con el coronavirus que en Montero no estaba capacitado y los traían acá. ¿Y eso por qué? ¿Por culpa de Montero? No. ¿No? ¿Por culpa de la gente? Tampoco, ¿no? Es que no estábamos, el sistema de salud no está preparado, ¿no? ¿Culpa de los médicos? Tampoco, el médico hace magia con el sistema de salud que tenemos y ustedes lo van a ver claramente cuando les toque. Entonces, algo importante que tenemos que agendar y que tenemos que tener en cuenta los médicos es que tenemos que pedir más en nuestro sistema de salud. Y nosotros, ustedes van a ser el futuro, chicos, nosotros ahorita estamos peleando, pero ustedes tienen que tener eso, desde los mayores hasta los más jóvenes de los médicos están peleando por el sistema de salud y se vio, gracias a Dios, que el sistema de salud somos muy unidos y eso se tiene que mantener. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas por las que trabajar en el futuro. No va a ser de aquí a un año, no va a ser de aquí a 2 años, no importa. Con cada paso que demos lo vamos a hacer, pero es súper importante que entendamos la importancia y de ver que sí puede funcionar mejor, de cómo en otros lugares lo han hecho funcionar mejor. El ejemplo que les he dado en salud mental es un ejemplo, ¿me entienden? Pero si ustedes van en todas las áreas e investigan en salud, ustedes van a ver que funciona, ¿no? En otros lugares lo hacen funcionar, ¿no? Los centros de salud, ¿no? Entonces es bueno siempre por eso mirar, como vimos al principio, cómo son los centros y hospitales en Bolivia, desde Gregorio Pacheco y aquí en Santa Cruz. También hay otros centros privados que solo son de psicología. Alguien me mandó, no me acuerdo qué, de un centro, que me olvidé, pero también hay centros de fonoaudiología, hay centros que hacen psicodiagnóstico, que son más de origen privado, pero no están reconocidos, existen y todo, inclusive el CDE los reconoce y todo, pero no se los reconoce aquí en Bolivia como hospitales. Los hospitales que se reconocen aquí en Santa Cruz son el Centro de Salud Mental, que era el que íbamos, el del Tercer Anillo, el Benito Meni y el Monte Sinaí, pero que de eso, hacer realmente hospitales, se los reconoce porque es lo que hay, pero yo les voy a ser honesto, chicos, que de que cumplan con todo para ser considerado un hospital, no. Ahora, ¿hay hospitales con unidades de salud mental? Sí, como por ejemplo, acá solamente hay hospitales en consulta externa de psiquiatría o psicología, ustedes lo saben, pero no tienen cama. En Sucre sí hay, en el San Juan de Dios, en Cochabamba también, en La Paz hay. ¿Por qué no hay en Santa Cruz? Porque no les da la gana a los directores, ni al CEDES, ni a nadie hasta ahora, aunque lo hemos pedido. Y bueno, no están viendo que no les dé la gana, es que no les dan recursos tampoco, ¿no? Entonces, pero es una gran pregunta por qué en La Paz sí hay, por qué en Cochabamba sí hay, por qué en Sucre sí hay. Creo que hasta en Potosí, en ciudades muy pequeñas hay, y acá no se nos da camas para psiquiatría, para una unidad de salud mental. En Santa Cruz no hay absolutamente ni una unidad que tenga el psiquiatra y su cama, con sus camas de salud mental, y eso es un hecho y ustedes lo pueden ir a averiguar, ¿no? Lo venimos pidiendo desde hace tiempo. ¿Por qué es importante? Porque la gente puede internarse ahí a un hospital, pues, ¿no? Y ahora podría beneficiarse por ahí de salud gratuita. Los discapacitados deberían tener atención gratuita y no pueden recibir toda su atención gratuita porque no hay cama para que ellos se internen. Ellos dicen, ¿qué gano con el salud de discapacidad? Sí, pues les dan remedios, hay atención, pero cuando hay internación no pueden, ¿entiendes? Entonces son cosas, varias cosas que tenemos que cambiar. Otra cosa que, por ejemplo, en las defensorías no tenemos psiquiatras, tenemos servicio de social, tenemos psicología, tenemos abogados, tenemos de todo, pero no hay psiquiatras. Es otra cosa que tenemos que cambiar porque las defensorías hay muchas críticas, no funcionan. No es culpa de ellos, ¿no? Es culpa de que hacen falta, ellos hacen lo que pueden, ¿no? Pero son cosas que tenemos que ir observando. ¿Por qué no hay la gente que se necesita que esté, digamos, ¿no? Porque son cosas legales muchas veces, o son cosas que, por ejemplo, en violaciones o depresiones,
o un estrés postraumático por un abuso o violencia, imagínense, van a necesitar, además de psicología, otras cosas, puede ser no psiquiátricas, ¿no? O los niños que han visto violencia o que han visto fallecer a sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, claro que van a necesitar un poco más, ¿no? Entonces son temas que tenemos que hablar y discutir para ver las necesidades sociales, sensibilizar a la población y ver qué necesitamos para ir viendo, haciendo agendas políticas, ver qué necesitamos. El tema de los gobiernos es sumamente importante. ¿Qué otro tema ustedes creen que sería una piedra en el camino, a ver según ustedes, para que avancemos más en salud mental aquí en Bolivia? ¿Qué ustedes creen que podría ayudarnos aquí en Bolivia para avanzar? Lo de Ada estuvo muy bien. A ver, ¿qué otras cosas creen ustedes que nos podría ayudar? ¿Qué creen ustedes que nos afecta mucho aquí en Bolivia? No solo en Bolivia, pero aquí en Bolivia afecta creo que un poquito más, que en otros países han avanzado ya. El estigma, doctor, de la palabra psiquiatría. El estigma es algo que lastimosamente, como dice Elisa, no solo está en la gente que no es médica. Yo tristemente he escuchado médicos que cuando nosotros damos nuestros medicamentos, los pacientes vienen y nos cuentan, doctora, tuve miedo porque este doctor tanto me dijo de que esto me va a hacer dependiente y no es bueno y me va a hacer daño al cerebro y a la larga voy a terminar con demencia. Todos los días escucho eso, ¿no? No solo de la gente que no sabe, hasta de los mismos médicos se escucha eso, ¿no? Hay mucho estigma desde los mismos médicos y en la población en general, pero cuando toca un problema así, ¿a quién creen que es el que llama? Y ¿sabe qué es lo más triste que a mí me ha tocado trabajar? Quieren que uno se deshaga del paciente, que lo lleve a un centro, que el paciente tenga una patología clínica. Yo he tenido gente que tiene cirugías y que han hecho una psicosis o delirium tremens, que ellos saben que es por causa médica, pero que tiene sintomatología psiquiátrica, y como el paciente grita, insulta y se mueve y se les cae, no quieren o sea, quieren que se lo lleve a un centro de salud mental cuando las causas que están causando el problema pueden ser médicas, ¿me entiende? Clínicas, internistas, etcétera. Entonces, es difícil explicarles que no se pueden mover del hospital, que no pierden sus derechos, que no deja de ser un paciente y que cualquiera puede tener un delirium algunas veces por una fiebre fuerte o una enfermedad, o inclusive puede tener una psicosis, porque imagínense ahorita en el coronavirus, ¿no? La persona entra con poca saturación, baja oxigenación, no lo dejan ver a su familia, tenés que entrar solo, te viven amenazando que no sé cómo te va a ir, digamos, porque no siempre hay la atención adecuada. De yapa estás aislado, de yapa estás con el miedo de quién en tu familia contagiaste, quién está mal. Imagínense todas las cosas que tiene que pensar en este momento un paciente internado de coronavirus, solo y sin atención psicológica ni psiquiátrica en muchos de los casos. Por supuesto que hay ansiedad y hasta puede haber psicosis, digamos, ¿no? Puede haber, o un paciente que ya tenga una psicosis y que no le den nada de su medicación y solo le den lo de coronavirus, ¿qué creen que va a pasar, digamos, ¿no? Y no lo podés dejar de atender por eso. Es una persona que está con coronavirus, pero que está con una comorbilidad psiquiátrica, pasa todos los días, ¿no? Y ahí nos llaman a los psiquiatras y así nos dejan dar medicación. Pero no se nos da una cama a nosotros para internar a pacientes psiquiátricos, ¿no? Y muchas veces se presiona al psiquiatra de, en cuanto podás, en cuanto esté mejor, el paciente tiene que irse, hay que llevárselo a un centro, ¿no? Y no entienden que no es así, ¿no? Porque en los centros de salud mental, algunas veces son específicos de salud mental y no tienen, pues, en muchos de los casos, digamos, los medios para un paciente clínico, ¿no? Son especializados en salud mental. Entonces se les trata de explicar de que el paciente tiene que estar estabilizado, de que tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Pero ellos quieren deshacerse y no es así. Entonces por eso te les digo, el estigma, el trato al paciente de salud mental es muy importante, ¿no? El paciente no pierde sus derechos, es un ser humano, a cualquiera nos puede pasar, a un familiar le puede pasar. No les estoy hablando solo de drogas, les estoy hablando de depresión, insomnio.
ansiedad, ¿no? Crisis de pánico, ¿no? Las crisis de pánico son realmente odiosas, son difíciles, para el médico son difíciles de manejar, ¿no? Porque el paciente se quiere desesperar, piensa que se va a morir, grita, ¿no? Llora, ¿no? Realmente es difícil de controlar, ¿no? Y el médico algunas veces no sabe si es eso o es parte del coronavirus, qué está pasando porque le falta el aire, ¿no? Si, no sabe si está empeorando, ¿no? Entonces se necesita un diagnóstico muy fino de un equipo interdisciplinario, ¿no? Que aquí en Bolivia no en todos los lugares se está teniendo. En otros países estaba ahí el psicólogo y está el psiquiatra. Acá nuestra gente nos la están dejando sola, sin psicólogo en algunos casos o sin psiquiatra. Hay algunos lugares que sí se está haciendo lo que se debe, pero no en todos los casos. Y no en todos los casos abastece uno solo para la cantidad de gente que está viendo. Entonces son cosas que nos hacen meditar en un futuro. La atención digna, cómo quiero que me traten, ¿no? ¿Cómo se debe tratar en estos casos? ¿Qué tipo de entrenamiento tiene que tener el médico emergencista ante estas crisis? ¿No? El médico internista, el médico general, ¿no? Porque tenemos que tener un entrenamiento para crisis. Es diferentísimo que un entrenamiento para una situación normal que una situación de crisis. Entonces, esos son temas súper importantes para cambiar. Ya vimos más o menos en Brasil y en Perú diferentes situaciones y en la anterior clase vimos en Bolivia. Ya vamos a ir avanzando con distintas prácticas, con historia clínica y otras cosas, pero quería dejarles este tema para que meditemos las cosas que nos faltan en Bolivia y las cosas que podemos lograr no solo en salud mental, ¿no? Sino en muchas cosas en medicina, porque es algo que para los médicos es una tarea y ustedes que más en futuro, ustedes son el futuro de los médicos, tienen que meditarlo y tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir con esto adelante. Bueno, chicos, eso era lo más importante de esta clase. Les agradezco. Ya yo les voy a ir avisando la siguiente clase que vamos a ver. De todas maneras, de a poco vamos a ir estructurándonos, ir avanzando. Sé que estaban con algunos cuestionarios que hoy tienen clase, creo con la doctora, ¿no? De casa. Entonces ya yo voy a ir viendo, ya va pasando más o menos lo que va pasando en el chat. Entonces ya de acuerdo a eso también voy a ir viendo en qué parte el avance. Están en historia clínica, ¿no? Creo. ¿Chicos? Sí, doctora, en historia clínica. En historia clínica está bien. Entonces ya podemos ir pasando un poquito de historia clínica nosotros en práctica para después poder ir viendo también un poquito de entrevistas, ¿ya? Y ir viendo a ver, como le digo, algún paciente o alguna cosa para que ustedes vean en práctica, ¿ya? Bueno, chicos, voy a dejar de grabar. Primero detengo la grabación, que es lo más importante, que eso es lo